El título de la predicación en esta mañana es El pecado siempre pide algo a cambio. Y quiero mostrarles una imagen porque me pareció muy lindo este animalito. Una reflexión muy bonita. Es un armiño. Este animalito parecido a la comadreja, en el verano tiene pelaje de color café, pero en el invierno su pelaje se convierte blanco, se vuelve blanco como la nieve. Así que ese animalito tiene un profundo respeto y un celo por ese color blanco que hace hasta lo imposible por mantenerlo así, de ese color blanco, resplandeciente. Se cuenta que cuando los cazadores encuentran una cueva en donde habita este animalito, tienen una estrategia para poderlo atrapar. Colocan barro fresco o alquitrán a la entrada de la cueva o madriguera. Luego usan unos perros que empiezan a buscarlo y llegan hasta este lugar. Cuando el armiño ve su cueva llena de puro barro y de alquitrán, pues no desea que su pelaje se ensucie. Entonces, ¿sabe qué hace él? Prefiere voltearse, enfrentar esos perros, enfrentar los cazadores y enfrentar su propia muerte. ¿Qué tal este animalito? Esta reflexión tan tremenda, pues ha valorado más la pureza que su vida. Esta reflexión me pareció muy bonita y quiero que nosotros la tomemos también para nuestras vidas, porque hay una pregunta que yo quiero hacerles. ¿Qué hay de la forma en que nosotros valoramos nuestra pureza, la santidad? ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesucristo nos lavó con su preciosísima sangre y que hoy nosotros podemos andar con esa libertad, pero tenemos que cuidarnos? Tenemos que empezar a cuidar esa pureza, cuidar esa santidad. Amén. Hay que cuidarla. El armiño murió físicamente, pero en nuestro caso se nos pide morir todos los días, diariamente, a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos, con el fin de que de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Amén. Entonces tenemos que ocuparnos, porque la salvación es muy importante. Amar la salvación con temor y con temblor. Podemos ver que este animalito nunca, no permite ensuciar su ropa. ¿Será que nosotros permitimos ensuciar nuestras vestiduras espirituales? ¿O hacemos todo lo posible por cuidarla? Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y no hacer lo que muchos dicen, porque hay muchas personas que dicen, no, como dice el dicho por ahí, yo rezo, peco y empato. Y entonces lo que pasa es que andan en la vida pecando, haciendo lo malo, van a una iglesia sucios espiritualmente, ya no les da nada, se han vuelto fríos y hasta tienen un ministerio, toman la cena, diezman y en pecado totalmente. O sea, pareciera que no se ven que están sucios. Debemos también, amados, empezar a limpiarnos y a cuidar esas vestiduras que el Señor nos puso, porque Él las limpió con la sangre preciosa. Sabemos que nada es gratis, solamente la salvación, así que tenemos que cuidarla, porque solamente uno tuvo que pagar por eso y fue nuestro Señor Jesucristo, que le tocó bien duro, ¿cierto? Así que lo que nosotros debemos hacer es cuidar esa salvación, ese regalo precioso. Y es por eso que quiero hablarles hoy acerca de una historia, un ejemplo de un hombre que ignoró las advertencias de Dios. Y espero que esta historia sea de mucha bendición, porque cada historia que vemos aquí en la Biblia es un ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 38, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos
y se fue a Adulán, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamada Súa y se casó con ella después de un tiempo, y estoy leyendo en la versión traducción lenguaje actual. Versículo 3. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Judá le puso por nombre Tiempo después, la esposa de Judá tuvo 2 hijos más. A uno de ellos lo llamó Onán y al otro lo llamó Selá. Este último nació en Kesib. Versículo 6. Judá le puso esposa a y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de así que le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Versículo 9. Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla embarazada. De ese modo, evitaba darle hijos a su hermano muerto. Versículo 10. A Dios tampoco le gustó esta mala conducta de Onán, así que también le quitó la vida. ¡Wow! Versículo 11. Entonces Judá le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selá creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Selá muriera, como sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Versículo 12 dice: pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándoles la lana a sus ovejas. Su amigo Hira lo acompañó. Alguien fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Timnat para recoger la lana de sus ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de luto, se tapó la cara con un velo y se fue a sentarse a la entrada de Enaim, junto al camino que lleva a Timnat. Tamar se había dado cuenta de que Selá ya había crecido y sin embargo Judá no lo casaba con ella. ¿Qué problema? Versículo 15. Cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien pensaba que era una prostituta. Se acercó a ella y le propuso: oye, ¿me dejarías acostarme contigo? ¡Wow! En directo. Ella contestó: suponiendo que te deje. Y repita conmigo esto: ¿qué me darás a cambio? Versículo 17. Te mandaré uno de mis cabritos, respondió Judá. Acepto, dijo ella, solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás. ¿Y qué quieres que te deje?, preguntó Judá. Pues déjame tu sello con todo y cordón y la vara que llevas en la mano, respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo relaciones sexuales con ella y ella quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto. Más tarde, cuando Judá mandó a su amigo Hira para entregar el cabrito y recoger lo que le había dejado a Tamar, su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los que vivían allí: ¿dónde está la prostituta que acostumbraba a sentarse junto al camino de Enaim? Ellos contestaron: aquí nunca ha habido ninguna prostituta.
Versículo 22 dice, el amigo de Judá regresó y le dijo, no encontré a esa mujer. Los de ese lugar me aseguran que allí no ha habido ninguna prostituta. Judá respondió, pues que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra. Yo te envié con el cabrito y tú ya no la encontraste. Como a los 3 meses alguien fue a decirle a Judá, seguramente tu nuera Tamar, vea los chismes, seguramente tu nuera Tamar ha tenido relaciones con alguien. Pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó, échenla fuera y quémenla viva. Ja. Cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro, el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. ¿Y sacó qué? El sello. ¿Qué más? El cordón y la vara. Le dijo, el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepa quién es el dueño. Ja. En cuanto Judá reconoció su sello y la vara, ay Dios mío, me pillaron, dijo, el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Selá como esposo. Y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Sin embargo, pues tiempo después Tamar tuvo mellizos. Bueno, vamos a dejar allí. Y yo quiero hablarles, amados hermanos, en esta preciosa mañana acerca de esa historia que es bien tremenda. ¿Cómo les pareció? Tremenda. Y quiero mostrarles la manera como nosotros cuando empezamos a ceder al pecado, vamos a empezar a caer y a caer. Entonces allí en Génesis 38:1 vemos, fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulán, donde vivió en la casa de un amigo llamado Hira. Entonces, la manera como cuando nosotros empezamos a pecar y a caer, número 1, lo podemos notar cuando descuidamos la comunión con nuestros hermanos, cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos del pueblo de Dios. Empezamos a notar, así como este hombre, dice, Judá se apartó de sus hermanos. Allí vamos a notar que empieza a decaer una persona. Cuando la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:7, mire que esto dice así, pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos vamos a mantener como nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. En la otra versión, en Nueva Versión Internacional dice, pero si vivimos ¿en qué? ¿En oscuridad o en la luz? Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos ¿qué? Comunión. O sea, vamos a estar unidos. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros empezamos a salirnos de la luz, eso es obvio que se va a notar, ¿cierto? Nosotros lo hemos notado en muchas personas que han venido aquí a la iglesia. Yo sé que tal vez muchos han visto, uy, qué líder tan tremendo es. Pero un día este líder empezó a fallar y poco a poco se empezó a apagar. Y entonces empezó a alejarse de la iglesia, venía poco a poco, o sea, ya se sentaba primero adelante, como decía mi esposo el jueves, luego empezó por allá en el medio, después por allá atrás y ya bien desanimado, se fue de la iglesia. Esta es una de las maneras. Empiezan a cogerle pereza a la iglesia, pereza a los hermanos, ay, qué pereza encontrarme con este, ay no, qué jartera ir, allá me preguntan que cómo estoy, más bien yo salgo y me voy. Entonces, nosotros vemos cómo podemos descuidar, nos podemos descuidar espiritualmente si nos alejamos. Dios dice que debemos congregarnos, ¿cierto?
hay que estar unidos, tenemos que estar allí, mantener una comunión los unos con los otros. Y este fue el primer error que cometió Judá, que cometió este hombre. Ahora, número 2, vamos a ver también otra manera, es en Génesis 38:2, vemos cuando nos estamos descuidando y empezamos a caer, dice que Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella después de un tiempo. Entonces, número 1, ¿qué pasa allí? Descuidamos la comunión con los hermanos. Número 2, este hombre empieza a no hacer caso a las advertencias que Dios ha dado. Nosotros sabemos que desde el principio Dios a nosotros nos ha dado consejos. Sus consejos son sabios y la idea es que nosotros los tomemos y empecemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Dios dice y da un consejo de no llegarse a mujeres extranjeras, sino de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque un día tal vez esas mujeres pueden desviar el corazón de un hombre y hacer de que este hombre se vuelva idólatra, que se aleje de Dios. Bueno, eso pasará porque la Biblia lo dice, y si el Señor nos da ese consejo, pues nosotros ¿qué hacemos? Nos sometemos a lo que dice la palabra. Dios nos ha dado consejos y si nosotros no lo escuchamos, entonces entramos en un terreno peligroso. ¿O no? Ya estamos solitos, sin Dios. Ah, no, es que yo voy a hacer que esta persona cambie. Yo lo voy a traer a la iglesia, aquí voy a decirle al pastor que ore, que lo unja con aceite caliente. Bueno, no sé, algo pasará, Señor. Pero quiero leerles el versículo porque tal vez ustedes dirán, ay, no, ¿está qué está hablando? No, amados, es una realidad. Dice en 2 Corintios 6:14, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero cuando una persona está en pecado, esa palabra no le importa. ¿O sí? Si a nosotros nos importara lo que dice la Biblia, entonces obedecemos al instante. Señor, si tú dices esto, ¿por qué lo dices? Tú quieres lo mejor para mí, tú quieres que yo crezca espiritualmente, entonces voy a atender a todas esas enseñanzas preciosas. No lo voy a cambiar yo, Dios es el que va a cambiar a esa persona. Y orar por la gente, claro está. Pero dice, no unáis en yugo desigual. Y este error lo estaba cometiendo este hombre. Cuando empezamos a ignorar entonces las enseñanzas de Dios, poco a poco vamos entrando en el pecado y sin darnos cuenta. Entonces, número 1, vemos el proceso que nos lleva al pecado. Número 1, ¿qué es? Nos alejamos de la iglesia, de los hermanos, ya no hay comunión. Número 2, empezamos a no hacer caso de las advertencias de nuestro Señor. Ahora, número 3, también podemos ver en la vida de este hombre, en el versículo 11 dice: entonces Judá le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selá creciera, pero eso era una mentira. Y es que Judá tenía miedo de que también Selá muriera como sus hermanos, por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Entonces empezó este hombre, número 3, empezó a mentir. Mira que todo lleva, como que dejó de ir a la iglesia, no hago caso a los consejos de Dios, ya empiezo a decir mentiras para tapar las cosas que yo estoy haciendo, para tapar pecaditos. Entonces digo una mentira, luego otra y otra y otra y otra, y así vemos que empieza la etapa de la falsedad. La falsedad. Dice en Juan 8:44 que ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es? El diablo, Satanás, es el padre de la mentira. Él es el que induce a la gente a hacer esto, porque Dios dice que es el camino, la verdad y la vida, no hay mentira en Él.
Así que Dios aborrece la mentira y vamos a leerlo allí para que usted lo pueda ver que no es mentira. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. O sea que si usted es un mentiroso, ¿de quién se está dejando llevar? Está siendo guiado solamente por Satanás, porque Dios a uno no lo lleva a mentir. Que es una mentira piadosa, es una mentira blanquita, mentira del diablo, porque una mentira pequeña y una grande es lo mismo para Dios. Es igual. Yo, antes de convertirme al Señor, era muy mentirosa. Mentira tras mentira, tras mentira, escondiendo cosas. Hasta que yo me convertí a Dios y tomé la decisión de empezar a hacer lo que dice su palabra. El Señor me empezó a mostrar que eso, lo que yo estaba haciendo estaba muy mal. Y empecé a cambiar poco a poco, ya dejé la mentira totalmente. Porque yo sé que si digo una mentira, por muy pequeñita que sea, le estoy abriendo puertas a Satanás. Le estoy abriendo puertas al diablo. Y entonces él ya va a empezar a meter más cosas. Miren lo que dice ahí. Y hace que las personas mientan. Él pone eso en usted. Yo no soy la que estoy queriendo hacer eso. Es el enemigo que le pone. Mienta. Su mamá no se va a dar cuenta. Su papá no se va a dar cuenta. Diga tal cosa, diga la otra. Su esposo no se va a dar cuenta. Y así la gente empieza a meterse en cosas tremendamente horribles y van empezando a decaer espiritualmente. Ahora vemos entonces este proceso que lo empezó a llevar a él a luego entregar las cosas más valiosas que Dios le había dado. Número 1, se aparta de sus hermanos, ya no tiene comunión. Número 2, ¿qué pasa? ¿Empieza qué? A ignorar las advertencias del Señor, a no escuchar los consejos de Dios. Número 3, empieza a mentir, a falsificar. Todo esto es lo que lo conduce a uno al pecado, a hundirse cada día más. Ahora, número 4, este hombre empieza a tener amistades que no eran buenas. Y lo vemos allí en Génesis 38:12, dice: pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándoles la lana a sus abejas. Su amigo Hirá lo acompañó. Ese amigo estaba siempre con él. En alguna parte de la Biblia dice que el amigo lo llamó y le dijo: ¡ay! ¿Usted cómo va a hacer eso? No, irse con una prostituta, ay no, ¿qué tal? No, eso no lo haga, eso le va a desagradar a Dios, ¿cierto? No, lo acompañó a toda parte, fue que a llevarle el cabrito, a ver que le devolviera las pertenencias. No dice en ninguna parte que él haya, como que se haya metido y haya aconsejado y haya exhortado a este amigo. Es importante saber que la palabra de Dios dice en Proverbios 13:20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, en el proceso, amados, cuando una persona se está alejando de Dios, de los hermanos, de todo esto, ¿qué pasa? Empieza a buscar malas amistades. Obviamente, una persona que se está alejando no va a pedir consejo en una persona que está en la iglesia, porque ¿qué le va a decir a aquella persona? Pues le va a decir la verdad, porque nosotros, los amigos, decimos la verdad, aunque a la otra persona le duela, aunque no le guste lo que quiere escuchar. Pero como esa persona no le interesa buscar gente sabia, sino necia, claro, que le digan lo que él quiere escuchar, por eso anda buscando consejo de malos. Y lo llevan muchas veces a esa persona a apartarse cada día más. Ay, vamos a una fiesta. Ay, usted sí que es tan religioso, eso no pasa nada. Vamos a tomar, vamos a drogarnos una vez, eso no pasa nada.
Una mentirita, ay, que usted, así le dicen a uno que uno es un bobo, que es un retrasado, bueno, no sé, una cantidad de cosas horribles cuando no hacemos lo que ellos dicen. Entonces, ese hombre empezó a andar con esta clase de amistad que no le convenía. Dios quiere que nosotros, amados, podamos buscar gente sabia. ¿Dónde están los sabios en esta mañana? ¿Aquí? Bueno, entonces tenemos que apartarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, y en ese proceso que estamos viendo a la caída, al pecado, de alejarnos de la iglesia, de ya no tener comunión con los hermanos, de no escuchar los consejos de Dios, de mentir y todo esto, de tener amistades que no nos convienen, todo esto nos lleva al siguiente punto que vamos a ver, y es la caída y lo que entregas. En el versículo 15 dice: cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se tratara de su nuera, más bien pensaba que era una prostituta. Se acercó a ella y le propuso: ¿me dejarías acostarme contigo? Ella contestó: suponiendo que te deje, ¿qué me darás a cambio? ¿Qué me darás a cambio? ¿Sabe qué, amados? El pecado, como dice el título de la predicación, ¿cuál es? El pecado siempre pide algo a cambio. Usted no vaya a creer que porque usted un día se fue, adulteró, fornicó, y como no pasa nada, entonces yo sí sigo haciendo lo malo. Como nadie se dio cuenta. Todo cuesta. Estamos entregando algo. ¿A quién le está entregando usted sus pertenencias? Lo más importante que usted tiene, ¿a quién se lo está entregando? Dice allí en el versículo 18: ¿y qué quieres que te deje?, le dijo él. Pues déjame tu sello, volvemos a decirlo, con todo, y tu cordón y tu vara. ¿Qué le pidió? 3 cosas. Perdió 3 cosas muy importantes. Mire, él las entregó, o se las robaron. Él mismo las entregó, le pusieron una pistola y le dijeron: páseme ese anillo, páseme ese sello, páseme tal cosa, la otra. No, él mismo las entregó. Y muchas veces eso también pasa, amados, con nosotros. A toda hora le metemos la culpa: no, es que el diablo me puso una zancadilla y tal cosa. Pero ¿quién se metió por allí? Yo soy el que voy directo al pecado. Y también tengo yo el dominio propio, el carácter, la autoridad de Dios para decirle no al pecado y alejarme. Pero si yo empiezo a ceder y hacer lo que el enemigo quiere, entonces vamos a jugar con el pecado y vamos a empezar a violar los principios de la palabra de Dios. Vamos a empezar a entregar lo más valioso. Así que número 1, yo quiero hablarles acerca de lo que este hombre entregó, que era tan valioso, pero que en un momento lo descuidó. Y fue, número 1, entregó el sello. El sello era una especie de anillo que se utilizaba en esa época y tenía 3 usos importantes. Número 1, se utilizaba ¿para qué? Para autorizar documentos, registrar autenticidad, y se utilizaba para estampar una imagen. Ahora, el sello tenía una inscripción única y era como una firma que daba autoridad. Amén. Entonces, cuando usted entrega el sello, ¿qué pasa, amados? Cuando una persona empieza a pecar, cuando una persona empieza a fallar, está entregando su autoridad. ¿Sí? Y entonces ya llega a la casa y como ya ha violado todo, ¿cierto? Todo lo que dice Dios en su palabra, llega a la casa a querer decirle a los hijos que no se puede hacer. Mire, mi hijo, no fume. Y él ahí fumando. ¿Tiene autoridad este hombre para decirle a su hijo no fume si es que él lo está haciendo? Con el sello también se registra veracidad. ¿Y qué es lo contrario de la veracidad? Falsedad, ¿cierto?
Y hay mucha gente que quiere ganar ventaja con todo. Y entonces dicen puras mentiras y ahí es donde empieza la falsedad, la mentira, ya la gente no le cree. Cuando llega a su casa y sus hijos ya no le creen nada, su esposa ya no le cree, su esposo ya no le cree, sus amigos ya no le creen, en la iglesia ya no le creen, porque lo han visto caer y usted mismo ha entregado ese sello. Ahora, el sello dejaba impreso una imagen personal. Cuando una persona entra en pecado y se deja seducir, está entregando su imagen. Y eso es lo que significa esto, ese sello. La imagen, ¿qué imagen usted está dejando? Cuando usted comete algún error grave, su imagen se pierde. Y lo que estábamos hablando ahorita, ya lo tratan de que ahí va el mentiroso, el ladrón, el violador. Y cuando esa persona se arrepiente, es difícil uno creer ya en esas personas, ¿o no? Y ya la persona cuando se arrepiente quiere venir como si nada a su casa a querer mandar y a tomar su autoridad cuando ya la perdió. Nadie le cree, ni en la iglesia. Ah, no, venga, yo ya me arrepentí, venga, pásame otra vez al micrófono que voy a predicar. No, hermano, usted necesita un proceso, ¿cierto? Que la gente vea en usted un cambio, frutos de arrepentimiento, porque mucha gente se deja llevar por emociones y al comienzo sí, pero después que pasan los meses, las semanas, bueno, los años, ¿cómo vamos a seguir? Es allí donde vamos a mirar si la persona cambió o no cambió, ¿cierto? Usted tiene que, que es que nadie me cree, que es que en la iglesia nadie hace lo que yo digo. Claro, ¿por qué será? Porque su imagen estaba dañada ya. Entonces la gente necesita empezar a ver un cambio de verdad. Amados, recuperar una imagen es muy difícil. ¿Ustedes creen eso? Cuesta mucho. Por eso hay que tener cuidado. No entregue ese sello. Ahora, número 2, ¿qué entregó también este hombre? Entregó el cordón, el cinturón. Era una especie de lazo que se utilizaba para llevar la espada. ¿Sí? En ese tiempo, así como cuando veíamos a Pedro que sacó su espada y le quitó la oreja a un siervo, bueno, a un hombre, pero ahí tenía ese cordón, ¿cierto? Eso lo utilizaban. Era el sostén de la espada, era el sostén del poder, de poder. Cuando se entra en el juego del pecado, se pierde el poder, se pierde la fuerza. ¿O ustedes qué creen que le pasó a nuestro amigo Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué perdió? Perdió el poder espiritual, perdió la fuerza. El Espíritu Santo se fue. Porque es que él un día dijo, no, yo sigo pecando como si nada. Y como veía que pasaban los días y no sucedía cosa tremenda, hasta que llegó el día que ya vinieron los filisteos y cuando él ya iba a ir a pelear ya no tenía la fuerza. Perdió el poder, perdió su fuerza, perdió la autoridad, amados. Perdemos ese poder. Cuando se entra entonces en este juego, perdemos todo eso, la efectividad. Por eso tenemos que guardarnos y no entregar nuestro cinturón. El cinturón se utilizaba para asegurarse la túnica de manera que pudiera moverse con libertad como la correa. Un hombre se la asegura para poder moverse libremente. Entonces, ¿cómo le parece? Imagínese un hombre que tenga su pantalón y que no tenga correa y ande por ahí así. Claro que eso lo vemos mucho ya, hombres que andan por acá, ¿cierto? Con el pantalón caído, está perdiendo, va perdiendo cada vez el cinturón. Bueno, hay que amarrarse bien, ¿cierto? Para poder moverse libremente y avanzar espiritualmente. Cuando nosotros entregamos ese cinturón, entonces empieza una sequedad en nuestra vida espiritualmente. Nos secamos, ya no avanzamos. Y nosotros sabemos que el pecado es como una piedrita en el camino, como algo que usted tiene enredado en la pierna, que no lo deja caminar. ¿Qué será?
Pidámosle al Señor que nos revele qué son esas cosas que yo estoy haciendo, cómo estoy entregando estas piezas, poco a poco. ¿Qué perdió este hombre? Número 1, ¿qué entregó? Más bien, lo entregó. ¿Qué entregó este hombre? El sello. Número 2, entregó el cinturón. Ahora, número 3, este hombre entregó el bastón, la vara, el báculo. El báculo o el bastón es un instrumento para apoyo o sostén. ¿Para qué se utiliza ese bastón? Pues para apoyarse, para sostenerse, ¿cierto? Para nosotros, amados hermanos, la Biblia es nuestro sostén. Aquí es donde nosotros debemos andar, como lo ha explicado el pastor. Dice, si yo estoy aquí bien parado en la Biblia, pues nada malo me va a pasar, porque yo estoy acá, parado, en este fundamento. Pero si yo empiezo a alejarme poco a poco y me caigo, ¿qué pasa? Y me salgo de esto, pues entonces ya anda en un terreno peligroso, totalmente de Satanás. Y entonces es allí donde el diablo lo coge y hace lo que quiere con su vida. Por eso, si usted en este momento ha entregado ese bastón, se ha salido de la cobertura del Señor, vuélvase a encaminar, sí, encamínese otra vez, vuélvase a meter aquí, porque amados, este hombre entregó el bastón, no quiso los consejos del Señor, no, los ignoró, no los aceptó. También el bastón es un símbolo de protección personal y liberación en tiempo de peligro. Con su cordón báculo, no solo el pastor se protegía, sino también a sus ovejas. Era un instrumento que lanzaba el pastor por el aire para ahuyentar ¿qué? Los lobos, los depredadores. ¿Qué hacemos nosotros con ese bastón? Lo ponemos en el aire y ¿qué? Ahuyentamos a los lobos rapaces, al diablo, a los demonios que quieran venir a acercarse, ¿cierto? Y no solamente él se cuidaba, sino que también protegía a las ovejas. Entonces, cuando las ovejas quedaban en algún matorral, el pastor les ayudaba a salir con ese bastón que tiene como una curvatura. Y entonces las cogía y venga otra vez para acá. Las sacaba de ese matorral. Lo mismo hace el Señor. Nosotros, amados, tenemos ese bastón. Si usted lo pierde, no tiene autoridad para echar fuera a un demonio. ¿Tiene autoridad para echar fuera a un demonio? No, antes los demonios se ríen de usted y le dan una pela. Lo cogen y lo dejan desnudo. ¿Tiene usted autoridad si no tiene ese bastón de ir a decirle a una persona, mire, yo lo exhorto porque usted está haciendo esto, aquello sin el bastón? ¿Puede ir usted a sacar del matorral a otro que está perdido? No, los dos se hunden en el matorral y allá, Dios mío, ¿quién lo saca? ¿Cierto? Entonces hay que tener cuidado, lleve siempre ese bastón, no lo entregue, no lo entregue. Cuando yo entrego mi báculo, no solo yo quedo desprotegido, sino que también alguien queda desprotegido. Y cuando yo peco, cuando hago negocios turbios por ahí, nadie se dio cuenta, ¿estoy poniendo en riesgo a mi familia o no? Yo voy, estoy con mi familia y empiezo a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Quiénes sufren? Yo sufro, pero mi familia también. Si una persona ha adulterado, ha hecho lo malo, ha hecho negocios raros y le llegó las consecuencias, porque nosotros sabemos que las consecuencias van a venir, y llega una profunda desesperación allí, aflicción económica a la casa, por culpa de un hombre que ha hecho todo lo malo. El sacerdote del hogar se ha apartado, ¿y qué trajo a la casa? Deudas, aflicción, ya no alcanza el dinero,
Ya no hay plata para nada. ¿Y quién sufre? La esposa, el esposo, los hijos. ¿Será que nosotros estamos entregando nuestra autoridad? Estamos entregando la fuerza, el poder. Ya no. Señor, no te siento. El Espíritu Santo, ya me siento seco, no veo tu poder. El enemigo no se sujeta, no sale huyendo. Ay, Señor, ¿qué pasa? Ahí hay que mirar si estoy entregando el cordón. El bastón, si lo estoy entregando, entonces vamos nosotros a meditar también en eso. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a reflexionar en esto, amados? Y vamos a pedirle, Señor, Dios mío, levántanos con ese sello, con ese cinturón, con esa vara. Dios mío, porque yo quiero, Señor, adorarte, amarte. Señor, esos preciosos instrumentos, tú me los has dado. Y yo no los voy a entregar por algo vano. El pecado siempre pide algo a cambio. Y así que antes, Señor, de yo cometer un pecado, así que antes de yo caer, yo quiero, Señor, pensar qué va a pasar después de lo que yo vaya a hacer. ¿Qué consecuencias me vendrán si yo cometo tal cosa? Que yo pueda tener esa relación personal contigo, Señor, y poder parar, hacer un alto en el camino y meditar. Dios mío, yo no quiero fallarte. Si yo hago esto, estoy fallando, Señor, a ti, que tú me has dado todo, lo entregaste todo, Señor, por mí. Tú nos compraste, alguien tuvo que pagar y fuiste tú, Señor, tú nos compraste a precio de sangre, Señor. Esa sangre valió mucho como para que nosotros la pisoteemos, como para que nosotros andemos por ahí como sin nada, mintiendo, haciendo lo malo, hiriendo, haciendo cosas malas. Señor, tu sangre es valiosa para mí. Dígale, tu sangre es tan valiosa que yo quiero cambiar. Y aunque muchas veces yo me he salido, dígale, Señor, me he salido de aquí, del fundamento tuyo, y tal vez el enemigo lo tiene cegado y usted ha estado apartado porque usted ha entregado todo. Dígale, Señor, quiero volver a recuperar lo que me pertenece, lo que tú me diste. Voy a salir de ese lugar a recuperar mis cosas, a recuperar la autoridad, a recuperar, Señor, ese poder, esa fuerza espiritual. Quiero salir de aquí, Señor, a recuperar todo esto, Dios mío, a sostenerme en ti, Dios santo y maravilloso. Para ti toda la gloria, Señor. Y hoy estamos, Señor, arrepentidos por lo que hemos hecho. Te hemos herido, te hemos fallado, pero por eso te pedimos, Señor, hoy misericordia. Misericordia de esta iglesia, Casa de Paz. Ayúdanos en el nombre de Jesús, por favor. En tus manos estamos, poderoso Dios. Y la iglesia dice, amén. Señor, gracias.